Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Éxodo y esta es lección número 16, donde veremos la plaga de tinieblas y el anuncio que Dios le va a dar a Moisés acerca de la última plaga, la muerte de los primogénitos. Esto se ve en Éxodo capítulo 10, comenzando en el verso 21. Entonces, en esta lección tendremos estas dos partes, donde vamos a enfocarnos en la plaga de las tinieblas primero y ya luego veremos el anuncio de la plaga que viene, la última, de la muerte de los primogénitos. Vamos a ver pues el texto comenzando en el verso 21 del capítulo 10 y veremos cómo comienza el texto. Dice: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés, y le dijo: Id, servir a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Pero Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos, que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Bueno, hasta aquí vemos el texto, ¿no? Los versos 21 al 29 del capítulo 10. Y como ya hemos mencionado, esto es la plaga de las tinieblas. En verdad es la última plaga, plaga número 9 que estamos viendo aquí, pero digo que es la última plaga porque ya en la plaga de los primogénitos, donde morirán los primogénitos, en verdad ahí no hay tiempo para arrepentirse más, Faraón. Esa plaga o ese último paso es solamente el juicio de Dios completo contra Faraón y contra todo Egipto. Entonces esta plaga, la novena, donde vemos las tinieblas aquí, es la, en verdad, última oportunidad que Faraón tiene para arrepentirse. Cuando vemos aquí lo que dice el texto, dice que las tinieblas van a cubrir a todo Egipto, ¿verdad? Todos serán afectados, así como las plagas anteriores. Esta también va a ser una plaga que incluye a todo Israel, menos a los israelitas. Dice el texto que ellos sí tuvieron luz. Y también se nos dice, ¿verdad?, que esta luz la hubo dentro de sus habitaciones. Así que ellos tienen luz mientras que los egipcios están en tinieblas, como dice el texto, ¿verdad? También vemos qué tan fuerte es esta plaga de las tinieblas, porque dice que no se podía ver el uno al otro y las tinieblas eran tan densas o la oscuridad era tan densa que casi se podía palpar, dice el texto. Una forma muy interesante para decir, ¿verdad?, que era muy densa la oscuridad
casi se podía palpar y uno no podía ver nada, ni a su prójimo. Y además se nos dice, ¿verdad?, que esta plaga iba a durar por 3 días. Durante ese tiempo nadie se movió, dice, nadie salió, nadie fue a ningún lado, porque no podían ver, eran tan densas las tinieblas. Algunos cuando tratan de explicar estas tinieblas usan varias maneras para decir lo que realmente sucedió en Egipto. Por ejemplo, algunos dicen que se levantó mucha tierra y que por medio de la tierra siendo tan fuerte en el ambiente no se podía ver el sol, era como tinieblas, pero que no era en verdad tinieblas, así como oscuridad. Pero yo creo que el texto nos indica muy fijamente y pues literalmente que estamos hablando de tinieblas aquí, oscuridad. No solamente vamos diciendo una tormenta de tierra o de polvo o de arena. Creo aquí que el texto es muy literal en lo que está diciendo y esto es tinieblas, porque hay algo más aquí que debemos entender detrás de esta plaga. Que esta plaga de tinieblas simboliza el pecado en el cual se encuentra Egipto y en especial Faraón. Ellos están en pecado y las tinieblas muchas veces simbolizan al pecado, mientras que la luz simboliza vida o salvación, ¿verdad? Y muy interesante que los israelitas tienen luz cuando todo lo demás de Egipto está en tinieblas. Entonces sí, yo creo que cuando el texto dice que era oscuridad, tinieblas, que era literalmente eso, no solamente una tormenta de tierra como opinan algunos. Vemos que aquí en este momento Faraón dice algo, ¿verdad? Ya cuando se presenta esta plaga, dice Faraón que los israelitas pueden ir para adorar a Jehová. Pueden irse, dice él, menos los animales, las vacas, los animales, ¿verdad? Los demás tienen que quedar, pero las personas pueden ir. Si recordamos antes, Faraón había dicho que solo los hombres podían ir. Y en esa ocasión Moisés dijo, no, van a ir todos con nosotros, hasta nuestros niños, ¿verdad? Y lo demás. Y Faraón no quiso dejarles ir. Pero aquí vemos que Faraón ya está cambiando un poco, por lo menos su tono, cuando dice, todos los seres humanos pueden ir, pero sus animales tienen que quedar aquí. Bueno, en este caso, Moisés le va a decir que no, eso no es lo que estamos diciendo. Los animales tienen que ir con nosotros también, ya que estos serán necesarios para los sacrificios que hemos de dar a Jehová. Entonces no podemos dejar a nuestros animales aquí, los vamos a necesitar para la adoración a Jehová. Y Moisés también añade, no sabemos lo que Jehová nos va a pedir, así que tenemos que llevarnos todo, así para estar preparados para cualquier sacrificio que Jehová nos diga, lo tenemos con nosotros para poder ofrecerle. Y es aquí en este momento, ¿verdad?, que leemos en el texto que Jehová endureció el corazón de Faraón y Faraón se puso al contrario de la idea en totalidad, ¿verdad? Dice, no van a ir a ningún lado, nadie, todos se quedan aquí, ¿verdad? Ahora vemos, esta vez se menciona como en otros tiempos pasados, que Jehová es el que endureció el corazón de Faraón. Pero esto no debe borrar o quitar lo que ya se nos ha dicho varias veces, que Faraón mismo se ha endurecido continuamente. Faraón es el que está en contra de las señales de Dios, de estos milagros que Dios ha presentado, de estas plagas, ¿verdad? Él no las acepta, él rechaza el milagro. Cantidades de veces ya se nos ha dicho. Y porque él hace eso primero, porque el corazón de Faraón está tan duro, Dios lo endurece más. Está
es la forma que hemos explicado ya algunas veces que Dios responde. Cuando el hombre decide quedarse en su estado de rebelión, cuando el hombre decide que no va a cambiar, que no va a aceptar la evidencia, la prueba, en este caso los milagros que Dios le da, Dios lo deja ahí en ese estado y además lo endurece. La carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 1, versos 18 al 32, nos dicen varias veces que Dios entrega al ser humano al pecado que él ha decidido tener en su vida. En otras palabras, cuando personas no se arrepienten, cuando deciden quedarse en su pecado, Dios los deja ahí, los entrega a ese deseo de estar en su pecado. Es una demuestra que Dios no forza a nadie a hacer nada, lo deja a cada uno decidir cómo responde a las cosas que Dios le presenta. Cuando el ser humano se arrepiente, muy bien, viene a Dios. Pero cuando el ser humano no quiere arrepentirse, aquí como Faraón, se endurece la persona, Dios lo entrega a ese corazón endurecido, y eso es como debemos entender esta frase de que Dios lo endureció. Más es que Dios lo deja estar en la condición que él mismo ha elegido, Faraón, el estado de rechazar las señales de Dios. Y por esta razón, ¿verdad? Dice Faraón, no, ¿sabes qué? Mejor al pensarlo más, todos se quedan aquí y no va a soltarlos, no va a dejar que nadie fuera a adorar a Dios. Bueno, y una cosa más vemos aquí. Tristemente, Faraón le dice a Moisés a final de esto que nunca debería ver su rostro más. Le dice Faraón, si tú ves el rostro mío otra vez, ciertamente en ese día morirás. En otras palabras, Faraón cierra la puerta por final vez y le dice, ya no quiero que vuelvas, no quiero saber nada más, ¿verdad? Ahora, en lo que sigue, en el anuncio de la muerte de los primogénitos, vemos que ese anuncio va a ir muy pegado con estas palabras que están teniendo el uno con el otro. Así que en un momento vamos a ver cómo Moisés también le anuncia de esta última plaga que viene. Y con todo esto, ya Faraón le dice a Moisés, ya no quiero que vuelvas más, no quiero escuchar nada más, ya no quiero oír nada de plagas y cosas por el estilo, tú solamente debes saber que ya no verás más mi rostro, porque en ese día ciertamente morirás. Bueno, la palabra definitiva final, y vemos cómo responde Moisés, ¿verdad? Cuando él le dice esto, Moisés le dice, bien has dicho en verdad, no veré más tu rostro. Todo esto nos señala, ¿verdad? Nos indica que esta es la última oportunidad. Ya no habrá más que esta. Después de su rechazamiento de esta última plaga, solo queda que venga el juicio final y total de Dios, lo cual se verá en esta última plaga que estamos hablando, la de la muerte de los primogénitos. Tristemente, con estas palabras de Faraón, tiene toda la razón. Ya no verá más a Moisés después de esto. Lo único que veremos es que Faraón finalmente va a dejar ir al pueblo de Dios. Pero este tratamiento que han tenido estas palabras ya no van a seguir adelante. Solo queda el juicio final. En verdad, la oportunidad para el arrepentimiento ha pasado. Ya no habrá más oportunidad.
Y eso es triste, ¿no? Cuando vemos que finalmente la puerta se cierra definitivamente aquí por Faraón mismo, vemos que sí, su estado de pecado y de rechazar a Dios es un estado completo. Él no va a cambiar. Y por eso solo queda que venga el juicio final de Dios. Bueno, esto nos lleva al capítulo 11, donde vemos en el texto el anuncio de esta última plaga que vendrá, donde los primogénitos de Egipto deben morir. Vamos a leer estos versos. Dice el verso 1. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada una a su vecina, alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Bueno, estos versos 1 al 10 vemos el anuncio que se le da a Moisés, ¿verdad? Dios le había dicho todo esto en algún momento previo a esta última vez que se aparece ante el faraón. Y ahora sí, después de la plaga de las tinieblas, Moisés le comunica estas palabras como un mensaje final a Faraón, ¿verdad? Este es el significado de los primeros dos versos. Dios le había dicho ya a Moisés esto, entonces cuando Moisés se le aparece a Faraón al final de la plaga número 9 que acabamos de ver de las tinieblas, le da este último anuncio, ¿verdad?, al Faraón. Y pues ciertamente es la palabra final que Moisés le va a presentar a Faraón, y por eso Moisés le puede decir, ya no me verás después de esto. Esta es la última vez, es el último mensaje que Dios te va a dar, y lamentablemente termina con muerte, ¿verdad? Bueno, después del anuncio, vemos que Dios le dice a Moisés también en el verso 3, dile a la gente, al pueblo de Israel, que debe pedirle a sus vecinos por cosas, plata y oro, ¿verdad? Y dice el texto en el verso 3 que Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. De esta forma, los egipcios le dan tantas cosas a los israelitas cuando ellos salen de Egipto, se llevan toda la riqueza de Egipto con ellos. Y vemos esta parte aquí donde Dios es el que anuncia esto, ¿verdad? Algo más en estos versos es la mención
de Dios aquí cuando Él dice que Él mismo, Jehová mismo, marchará en contra de todo Egipto. Verso 4. Dios dice, yo mismo saldré en juicio contra Egipto. En otras palabras, esto ya no va a ser un tipo de señal que Dios utiliza algo. Por ejemplo, antes era el río convirtiéndose a sangre. Antes eran ranas y langostas y peste, la muerte de los ganados y las vacas, tinieblas como acabamos de ver. No, ya no voy a usar nada de la naturaleza, dice Jehová, sino que yo mismo saldré y traeré juicio. Ahora, cuando vemos esto en la lección que sigue, ¿verdad? Y en las lecciones que sigue, vamos a ver que Dios envía un ángel destructor. Pero el punto es que es la mano de Jehová más personalmente que viene para causar esta muerte. Ya no es usando una parte de la naturaleza como ha sido, ¿no? Y esa diferencia es muy importante. Vemos algo también, algo más, verso 5, cuando dice que todos los primogénitos de los egipcios morirán, los seres humanos y las bestias también, las vacas, los animales, pero no entre los israelitas. No habrá ninguna razón que vamos a decir, causar lloro y sufrimiento como va a ser el caso aquí con los egipcios. Claro, cuando la muerte viene sobre todos los primogénitos de los egipcios, es causa de mucho sufrimiento, mucho llanto, mucho lloro, como dice el texto. Pero cuando vemos a los israelitas por el otro lado, ellos no van a ser afectados por la muerte como los egipcios. Ellos estarán en paz, en silencio, y por eso dice que hasta los perros no van a tener razón por qué ladrar, ¿verdad? No va a haber sufrimiento en la casa de los israelitas, va a haber paz y tranquilidad. Y hasta los perros están dormidos, ¿verdad? En todo este tiempo. No va a ser el caso con los egipcios, lamentablemente. Ellos sí sufrirán en esta última plaga que vendrá, este último juicio, ¿verdad? Por decirlo así. Y ya cuando esto suceda, en esta plaga final, es cuando el pueblo de Egipto mismo le va a pedir a Moisés y a los israelitas que se vayan ya de Egipto, ¿verdad? El verso 8 dice, ok, cuando ya el pueblo egipcio me dice, debes irte tú con todos los tuyos, entonces yo voy a salir, ¿verdad? Pero no antes de eso. Y vemos pues con todo esto, ¿verdad? Los últimos versos aquí, versos 9 al 10, cuando dice que el corazón de Faraón se endureció una vez más, demuestra una última vez en estos versos el resumen de todo este tiempo, de toda esta interacción entre Moisés y Aarón con Faraón. Desde la primera plaga hasta aquí, Faraón se ha rehusado en dejar ir al pueblo de Israel. No ha querido poner atención, ha mantenido su corazón duro y así permanece hasta el final. Y esta es la idea aquí de los últimos versos 9 al 10. Moisés y Aarón hicieron todas estas cosas, pero no tuvo un efecto positivo sobre Faraón y pues todo el pueblo de Egipto ha sufrido y ha pasado por estas plagas, ¿verdad? Lo único que queda pues, como ya hemos dicho, es este juicio final que ahora Dios traerá contra Egipto, la muerte de los primogénitos. La razón por esto es que es obvio, Faraón no va a cambiar de opinión, no va a cambiar de parecer. Él siempre va a quedarse
endurecido contra Dios y los milagros que Moisés le ha anunciado. No hay un cambio y por eso solo viene juicio final, lamentablemente. Bueno, cuando vemos aquí todas estas cosas, ¿no? Principalmente estas dos plagas, la última de tinieblas y el anuncio, ¿verdad? Porque no hemos visto la última plaga ser ejecutada, ¿verdad? Solo se ha anunciado hasta aquí. ¿Qué aprendemos hoy para nosotros? Bueno, algunas lecciones aquí al final para resumir. La oportunidad que Dios le da a Faraón para arrepentirse. Tenemos que resaltar que Dios le ha dado tantas oportunidades. La oportunidad que Dios da, que Dios le presta al ser humano es grande. La paciencia de Dios es grande. Han sido en total 10 plagas. El número perfecto, 10, para decir que la paciencia de Dios es total, es grande. El hombre debe aprovecharse de eso. No debemos olvidarnos que Dios es paciente. Y eso hemos visto en todas estas plagas. Ahora, número 2, los desastres traídos, estas plagas y el efecto de las plagas sobre Egipto deberían haber sido la causa para cambiar su corazón. Pero las advertencias no han sido recibidas. Hoy en día, cuando pensamos también nosotros, hermanos, en las cosas que vemos, es difícil saber exactamente cuándo Dios está juzgando por medio, vamos a decir, de un desastre natural. No siempre es fácil ver si es algo que ha sucedido solamente o que Dios ha enviado, pero el punto es este. Cada cosa que vemos en esta vida, en este mundo, debe causarnos acercarnos más a Dios, ¿que no? Cuando desastres suceden alrededor del mundo, si es guerra que estamos hablando, o un desastre natural, un huracán o tsunami o cualquier otro, vamos a decir, desastre natural o de la naturaleza, por lo menos debemos pensar en cómo estamos nosotros en nuestra vida. ¿Estamos bien con Dios? ¿Necesitamos arrepentirnos nosotros de algo? ¿O estamos bien con Dios, verdad? Pase lo que pase, estas cosas deben llamarnos la atención, es lo que estoy diciendo. Y aquí no les llamó la atención tanto para hacerles arrepentirse, ellos ignoraron, en verdad, las advertencias que Dios les estaba enviando. ¿Qué de nosotros? También, número 3, las tinieblas aquí vistas en esta plaga simbolizan, como dije antes, un estado de pecado. La oscuridad simboliza pecado y por eso es apropiado que la última plaga sea esta de tinieblas porque demuestra bien el corazón de Faraón. Está en oscuridad. La oscuridad y las tinieblas demuestran el pecado en la vida de las personas, mientras que la luz siempre caracteriza la vida, el arrepentimiento, relación con Dios, ¿verdad? Y por eso los israelitas están en la luz. Otra vez, trasladando esto a nosotros, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, nosotros estamos en la luz como Él está en la luz y como Él es luz, ¿verdad? No queremos estar en tinieblas, lo que es simbolizado por el pecado. Y también, número 4, la muerte es la última demuestra de la separación entre Dios y el ser humano. Cuando el hombre decide quedarse en su pecado, el resultado en verdad es muerte, separación entre el hombre y Dios. Y por eso va a ser esta última plaga, la plaga de muerte, porque simboliza muy bien, representa muy bien esta separación entre los egipcios y Dios, porque no se han arrepentido. El juicio final, por decirlo así, es muerte.
Y hoy en día es igual. Si no estamos con Dios en una relación de salvación con Él, nos en verdad encontramos en muerte. No estamos en vida. Ah, Ahora, si nos hemos arrepentido, si hemos venido al Señor Jesús, somos caracterizados por luz y tenemos vida y esa relación con Dios. Pero la muerte siempre simboliza, pues, separación entre el hombre y Dios. Entonces, hermanos, estas son algunas de las lecciones. Creo que podemos ver principios que podemos aplicar aquí de esta lección para el día de hoy. Me imagino que hay otras, ¿verdad? Pero podemos mencionar estas al ver esta lección hoy día. Muy bien, vamos a dejar nuestro estudio aquí. Espero que estén muy bien. Nos vemos en la próxima lección. Hasta entonces, un gran abrazo y como siempre decimos por aquí, gracia y paz.